fue uno de los eventos más importantes del siglo XX. Su nombre en código, Argonauta. Fue la conferencia que sentó las bases para el final de la Segunda Guerra Mundial y marcó el destino del mundo en los siguientes 50 años. Y dejó una de las fotos más famosas de la historia. Esta. Pero, ¿por qué fue tan importante la conferencia de Yalta? ¿Por qué muchos la consideran el inicio de la Guerra Fría? ¿Y qué queda de lo que se acordó entonces? Para entenderlo, hay que volver a unos días antes de esta foto. Cuando la cumbre empezó, el 4 de febrero de 1945, la victoria de los aliados, o sea, la coalición de países que se enfrentó a la Alemania nazi, a la Italia fascista y al Imperio japonés, se veía muy próxima. El desembarco de Normandía, en junio del 44, había permitido la liberación en pocos meses de Francia, Holanda y Bélgica. Además, pocos días antes de la cumbre, las tropas estadounidenses, británicas y canadienses habían derrotado a los alemanes en la sangrienta Batalla de las Ardenas, la última gran ofensiva militar nazi en el frente occidental. Mientras, en el frente oriental, la URSS había lanzado un enorme ataque contra las tropas alemanas. La Armada Roja ya había ocupado amplias zonas de Europa del Este y se encontraba a pocos kilómetros de Berlín. Preocupado por esta avanzada, el primer ministro británico Winston Churchill pidió un encuentro con los demás jefes de gobierno de los países aliados, el presidente Franklin Delano Roosevelt para Estados Unidos y el líder soviético Joseph Stalin. Los tres políticos no podrían ser más diferentes entre sí, por temperamento, por ideología y por formación. Y ninguno de ellos confiaba plenamente en los demás. Pero tenían un enemigo común, Adolf Hitler, quien se encontraba acorralado en su búnker de Berlín. Pero, ¿por qué se reunieron en Yalta? La victoria en la batalla de Stalingrado y la estoica resistencia soviética le dieron a Stalin un enorme prestigio militar. Por eso fue él quien decidió la fecha y el lugar de la conferencia, y eligió esta ciudad turística en la península de Crimea, que había sido la residencia de verano de los zares, los emperadores que gobernaron Rusia hasta la Revolución. El 4 de febrero, cuando los tres se sentaron en la mesa de negociación, tenían objetivos muy distintos. Churchill quería mantener el imperio y el prestigio global de Gran Bretaña. Roosevelt, en cambio, quería garantizar la paz mundial después de la guerra con la creación de una organización política internacional. Además, buscaba un papel relevante para Estados Unidos en la economía global. Y finalmente, para Stalin, el objetivo principal era proteger a la Unión Soviética de las invasiones militares. Rusia había sido invadida 3 veces desde el oeste entre 1914 y 1941, y por eso el líder soviético quería una zona de países comunistas en Europa del Este. Las reuniones duraron una semana, y finalmente, después de interminables discusiones, brindis a base de vodka y champán y decenas de puros, los tres se sentaron para la famosa foto. ¿Y qué se decidió en esta conferencia? Pues prácticamente cómo sería el mundo después de la guerra. Entre las decisiones más destacadas estaba el desmembramiento y la desmilitarización de Alemania, además de definir cuánto le debía Alemania a los aliados como reparación económica, 22.000 millones de dólares. También qué gobiernos apoyarían en Polonia, Rumanía, Bulgaria y Yugoslavia, países que en los años siguientes acabaron en la esfera de influencia comunista. También se sentaron las bases para la creación de una institución que sigue vigente aún hoy en día, las Naciones Unidas. La idea ya había sido presentada por Roosevelt en otras ocasiones, pero durante Yalta se decidió cómo funcionaría el Consejo de Seguridad, el organismo que tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales. ¿Y qué pasó después de esa foto? Bueno, los 700 diplomáticos desplazados, que eran prácticamente todos hombres, abandonaron la ciudad soviética el 11 de febrero de 1945. 2 meses después, el presidente Roosevelt, que padecía poliomielitis, murió sin poder ver el fin de la guerra. Churchill perdió las elecciones británicas en julio y no volvería al gobierno hasta el 51, mientras que Stalin se mantuvo al frente de la URSS hasta su muerte, en 1953. ¿Y qué consecuencias tuvieron las decisiones que se tomaron allí? Para algunos analistas, la conferencia de Yalta fue el único momento en que Occidente y Oriente se pusieron de acuerdo para un futuro de paz. Para otros, en cambio, significó la partición del mundo en zonas de influencias y el principio de la Guerra Fría, el occidente capitalista enfrentado a la URSS y al este comunista. También el desmembramiento de Alemania, que tenía que ser provisional, resultó en la división del país en Oriente y Occidente, y terminó solo en 1989 con la caída del muro de Berlín y de los regímenes comunistas europeos. De esa conferencia queda en pie la ONU, que si bien ha visto su papel muy cuestionado y reducido en los últimos años, sigue trabajando para garantizar la paz internacional.
Existen diversos tipos de instituciones internacionales, cada una creada con un propósito en específico. Entre ellas destaca la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, o United Nations en inglés. Este es uno de los organismos internacionales más conocidos y controversiales a nivel mundial. Sin embargo, ¿qué es en realidad la ONU y qué es lo que hace? La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en la ciudad de San Francisco por 51 países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Esto con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Fue creada a raíz de la necesidad de mantener un equilibrio en el orden internacional después de las dos guerras mundiales. Además, su creación precede a la Liga de las Naciones, organización cuyo propósito fue el de proteger el Tratado de Versalles y que cesó sus actividades al no haber sido capaz de evitar la Segunda Guerra Mundial. Los objetivos principales de la ONU son mantener la paz y seguridad mundial, promover el desarrollo sustentable de las naciones, proteger los derechos humanos y laborales, distribuir ayuda humanitaria y defender el derecho internacional. Uno de los recursos principales para contribuir al mantenimiento de la paz son los cascos azules, o Blue Helmets en inglés, el brazo armado de la ONU, los cuales son aportados por los ejércitos nacionales de todo el mundo. Los principales provienen de Etiopía, Pakistán, Kenia e India. Cada día, los Blue Helmets de las Naciones Unidas patrullan y garantizan la seguridad vital y el cumplimiento de las misiones que se les asignan. Uno de los organismos de la ONU es el Consejo de Seguridad, que tiene como prioridad mantener la paz y seguridad internacional. De acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, todos los miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad, siendo este el único órgano donde esto sucede. Dentro del Consejo de Seguridad existen 5 miembros permanentes: Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China y Rusia, que poseen el derecho de veto. Esto es, la capacidad que tienen estos países de negarse a acceder a alguna propuesta hecha por el Consejo. Si alguno de los miembros permanentes vota en contra de dicha propuesta, esta será de baja completamente. Un ejemplo de esto es la intervención en Siria. Como dato curioso, Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido y Francia fueron ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Después se incluyó a China entre los miembros permanentes para crear un equilibrio político. La ONU ha recibido muchas críticas a lo largo de la historia. Entre las principales se encuentra su falta de acción ante situaciones de gravedad internacional, su arbitrariedad y su pacifismo excesivo. Además de todo lo que ya hemos mencionado, hay algunos datos interesantes a conocer sobre la ONU. Entre ellos los siguientes. Número 1. La ONU cuenta con 193 países miembros. Número 2. El Día de la ONU se celebra el 24 de octubre. Número 3. Existen 6 lenguas oficiales dentro de la ONU: el español, el francés, el inglés, el chino mandarín, el ruso y el árabe. Número 4. Indonesia es el único país miembro que ha dejado la ONU, solo para volver un año después. Y número 5. En julio de 2011, Sudán del Sur se convirtió en el país más reciente en convertirse en miembro de la ONU. Pese a que ha sido muy criticada, la ONU es uno de los organismos más influyentes a nivel mundial. Cabe mencionar que un factor preocupante es que la mayoría de la población desconoce sus funciones. Valdría la pena informarnos más acerca de instituciones internacionales como esta. Tras ganar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética acordaron dividir la derrotada Alemania en 4 zonas. Berlín quedó en la parte soviética, pero al ser la capital decidieron dividirla. Cada una de las 4 grandes potencias administraba su propio sector de la ciudad. Lo que quedó fue un bloque capitalista al oeste y un bloque comunista al este. Esa división era parte de lo que el primer ministro británico Winston Churchill popularizó como la cortina de hierro, un muro ideológico que separaba estos dos modelos antagónicos. Empezaba así lo que conocemos como la Guerra Fría, y con ella la narrativa de un mundo bipolar que estaba enfrentado. Alemania se convirtió en la síntesis de esa división. En el oeste, Estados Unidos, Francia y Reino Unido se unieron para crear la República Federal de Alemania. En el este quedaba la República Democrática Alemana, un estado satélite de la URSS como lo eran Polonia, Hungría o Checoslovaquia, entre otros.
Berlín quedaba como una isla encerrada en la parte del bloque socialista. Con los años, esto se convirtió en un problema para las autoridades comunistas, no solo porque los servicios secretos de Estados Unidos y Reino Unido usaban la ciudad como base de espionaje, sino también porque más de 2,5 millones de personas huyeron de la parte este a la oeste desde 1949 hasta 1961. Muchos cruzaban atraídos por las mayores oportunidades del lado occidental. Para evitarlo, las autoridades comunistas ordenaron que se construyera un muro que dividiera la ciudad. Y así, la noche del 13 de agosto de 1961 empezó la Operación Rosa, que en pocas horas y para sorpresa de muchos, levantó el muro de Berlín. En los años siguientes, se transformó en una barrera casi infranqueable, hecha de losas de más de 3,5 metros de altura y reforzadas con cables de acero. Además, tenía rejas electrificadas, búnkeres, áreas con perros policía y lo que llamaban una franja de la muerte, vigilada por torres con policías armados. El muro se extendía 155 kilómetros y rodeaba todo Berlín Occidental. Como consecuencia, separó familias y seres queridos durante casi 30 años, algo que fue traumático para generaciones de alemanes. Durante estos años, muchos intentaron cruzarlo sin éxito. Unas 262 personas murieron en el intento y otras miles fueron arrestadas. Aunque escaparse al otro lado no era del todo imposible. Mientras existió el muro, más de 5.000 berlineses del este consiguieron franquearlo a través de túneles, escondidos en autos o usando ingeniosos métodos como cruzar en tirolesa. Pero a finales de los 80, la situación estaba destinada a cambiar radicalmente. Los gobiernos comunistas eran cada vez más corruptos e ineficientes. La Unión Soviética estaba viviendo una profunda crisis económica. Esta crisis estaba agravada por la costosa carrera armamentista con Estados Unidos y por la guerra en Afganistán. Eso le obligó a cortar la ayuda económica que había estado dando durante décadas a todos los países del bloque comunista, incluido Alemania Oriental. Todos esos problemas generaron un gran descontento social, al que el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, trató de dar respuesta emprendiendo una mayor apertura política y social, lo que se conoció como Glasnost. Gracias a ella, los ciudadanos y medios de comunicación de esos países empezaron a tener mayor libertad de expresión y a usarla para criticar a sus gobiernos. Convocaron inéditas huelgas y protestas en todos los países del bloque del Este. Sus ciudadanos estaban agotados de sufrir penurias y anhelaban un estilo de vida parecido al occidental. En Polonia, el movimiento sindical no comunista Solidaridad de Lech Walesa logró en junio de 1989 que se celebraran las primeras elecciones parcialmente libres en décadas. Ese mismo junio, Hungría abrió su frontera con Austria, lo que le permitió a miles de alemanes del este cruzar al bloque occidental en solo 2 meses. Y es durante esa ola de cambio cuando se produce la caída del muro de Berlín. En Alemania Oriental, el presidente Erich Honecker se enfrentó a protestas masivas, pero se resistió a abordar las demandas ciudadanas. Finalmente, Honecker renunció, y el 9 de noviembre, el nuevo gobierno de Alemania del Este se vio forzado a introducir cambios, como por ejemplo, permitir viajar fuera del bloque socialista. De ese anuncio, miles de personas se juntaron en el paso fronterizo en Berlín Este y rompieron el cerco hacia la parte occidental de la ciudad. En esos momentos, ni las tropas de control de fronteras ni los funcionarios del ministerio estaban informados. Pero los guardas fronterizos no se atrevieron a disparar. La noche entre el 9 y el 10 de noviembre, los propios berlineses empezaron a destruir el muro. Una multitud eufórica empezó a cruzar la frontera abierta y algunos pisaron el oeste por primera vez en su vida. Del otro lado, cientos de alemanes occidentales los esperaban y celebraban el momento histórico. Familias y amigos que habían vivido separados pudieron encontrarse después de 3 décadas. Todas esas impactantes imágenes dieron la vuelta al mundo. En los meses siguientes, la RDA colapsó y con ella el único sistema que muchos alemanes del este habían conocido. A la vez, los demás gobiernos del bloque comunista fueron cayendo uno tras otro y en 1991 la Unión Soviética se desplomó,
poniendo fin al mundo bipolar de la Guerra Fría. Alemania se reunificó y se convirtió en el motor económico de Europa.